Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu
Buenas tardes para todos, qué privilegio, qué placer, qué bendición volver a estar acá a través de este medio, a través de internet, poder llegar a cada hogar y apartar este tiempo, este día, en esta tarde-noche, para seguir recibiendo lo que Dios tiene para impartirnos en este tiempo de Familias en Diseño, que hoy llegará a su final, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y queremos hacerlo bajo la dirección, bajo la cobertura, bajo la autoridad de su Espíritu. Así que antes de decir cualquier otra cosa, queremos invitarte a que juntos podamos presentarnos delante del Padre y podamos tener unas palabras de oración. ¿Amén? Amén. Papá, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este proceso de estas semanas donde, Señor, has estado hablándonos de manera muy clara, muy contundente, has estado equipándonos con respecto a algo tan importante como lo es la familia, como lo es, Padre, el funcionamiento en la revelación de lo que representa, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, esta institución, Señor, que nació desde tu corazón y todo lo que a través de ella has depositado y aún cómo te has movido y lo seguirás haciendo a través de las generaciones. En esta tarde, Señor, queremos venir delante de ti y queremos darle la bienvenida a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, te convocamos a esta transmisión, te convocamos a este tiempo, te convocamos para que seas vos a través de nosotros, volviendo a ministrar y a impartir luz y vida sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada persona que tenga acceso a este video, a este material. Y Padre, en el nombre de Jesús, queremos despojarnos de todo lo ajeno, de todo lo contrario a tu luz, a tu verdad, a tu vida, de todo lo que se quiera levantar en contra de esta realidad, de este poderoso y tremendo diseño de familia. Y en el nombre de Jesús en esta hora nos despojamos. Nos despojamos del día, de los problemas, de las situaciones, y declaramos que junto a cada uno de nuestros hermanos, en esta hora nos disponemos en el acuerdo, delante de tu Espíritu como testigo, en cada uno de nosotros, a que solamente sea esa voz, la de Él, la autorizada, la real, la verdadera, y la que se suelte hoy, en esto que vamos a compartir, en esto que nos vas a hablar. Espíritu Santo, toma el gobierno, toma la autoridad, y que todo, a través de este tiempo, se alinee y se sujete delante de ti. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, y en el nombre de Jesús establecemos esa paz, esa atención a lo que hoy, papá, vamos a recibir cada uno de nosotros de parte tuya. Te honramos, te bendecimos y volvemos a agradecerte y a darte honra y gloria por todo lo que haces y seguís dándonos a cada uno de nosotros, papá. Te amamos, te anhelamos, te bendecimos y Señor, queremos seguir teniendo siempre un corazón agradecido. Bendito seas, Rey, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Queremos aprovechar, ¿sí?, a agradecerle a cada uno de los chicos, a cada una de las familias que a lo largo de estas semanas han estado compartiendo ¿no?, lo que Dios ha puesto en sus corazones para impartirnos, ¿sí? Nosotros estamos muy gozosos con Jazz, estamos agradecidos a Dios y también creemos que es bueno, ¿no?, poder hacer esta mención, poder agradecerles a cada uno de ustedes que en estas semanas nos han impartido de lo que Dios ha puesto en sus vidas. Podemos dar fe con Jazz de que ninguna familia, ningún hermano y hermana que nos han estado compartiendo la enseñanza lo hicieron desde una perspectiva de una fórmula, de una teoría, de un concepto, sino que cada uno de ellos nos ha impartido lo que primeramente les ha tocado vivir. Y su vida ha sido un ejemplo y ha sido un testimonio de ese proceso que lo han atravesado en Cristo y desde Cristo, y cómo a través de ese proceso Cristo ha seguido siendo formado en sus vidas y cómo le has dado la victoria de acuerdo a lo que cada uno soltó. Entonces queremos darle gracias por la obediencia, por la valentía de poder hacer esto, y de la misma manera que cada uno de ellos
nos agradeció a nosotros por la oportunidad. Nosotros queremos devolverle la gratitud y la honra por haber sido obedientes a la voz de Dios y soltar su voz en equiparnos y bendecirnos como familia, y que juntas estas gratitudes puedan ser elevadas delante del Padre, porque en sí solamente Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y no solamente lo reconocemos en esta tarde y elevamos esta gloria y esta honra a Él por todo esto, sino que también de la misma manera declaramos que aún es parte de la honra, es parte de nuestra vida la honra, y queremos también hacer esto, así que agradecerles a cada uno de ustedes, bendecirlos y darle gracias a Dios, porque aún en la multiforme gracia de Él somos edificados y bendecidos con lo que Dios pone y va a seguir poniendo sobre cada uno de nosotros. ¿Amén? Bueno. Amén. Nos toca hoy con Jazz cerrar un poquito esta idea, este proceso de familias en diseño, y lo que puntualmente Dios ha puesto en nuestros corazones es poder compartirles un poquito acerca de una realidad contundente sobre todos nosotros, que tiene que ver con que cuando nosotros tenemos y funcionamos en un ámbito de una vida sana, esa vida sana se replica en familias sanas. Y hoy queremos un poquito desarrollar esto, ¿sí? Vidas sanas igual familias sanas. Por eso es que el Señor nos está equipando, por eso es que el Señor nos ha permitido revisar todo lo que tiene que ver a nuestra funcionalidad como padres, como hijos, como cónyuges, aún como personas, aún en este ámbito, entender y recibir esa restauración, esa sanidad, ese acuerdo en fe, esa cultura de adoración, la preparación para lo que Él nos está hablando, y obviamente todo lo que Él viene haciendo, establecerlo también en un ámbito de cuidado, de centinela, y hemos podido ir transitando todo este proceso semana tras semana, adquiriendo lo que Dios nos ha venido diciendo. Y hoy queremos cerrar esto entendiendo que a partir de estas herramientas necesitamos empezar a seguir caminando en esta realidad de sanidad que complementa y encierra todas estas cosas, ¿sí? Algo que es puntualmente elemental verlo para iniciar este camino es volver a repetir que cuando Dios estableció al hombre y a la mujer dentro de lo que Él estableció en este cuadro de familia, Él estableció un ámbito para que esta familia se pudiera desarrollar en un ambiente correcto, ¿sí? Y este ámbito se llamó huerto. Y este huerto era un lugar lleno de recursos, lleno de vida, lleno obviamente de la presencia de Dios. Creo que para Dios era placentero poder estar en medio de ellos, poder moverse en las esferas celestiales, pero al mismo tiempo entender que estar en las esferas celestiales y estar en el huerto, pasearse, es como nosotros lo podemos hacer en nuestra casa, yendo de una habitación a otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Dios el huerto era su casa, y Él quería tener esta intimidad y esta relación y esta cercanía con su creación. Era el huerto un lugar de protección, un lugar que debía extenderse por toda la tierra a través de la multiplicación de hijos en justicia. Entonces, al mirar esto, podemos decir que el huerto se tenía que extender. Por eso Dios manifiesta y dice en Génesis que llenen la tierra. Sí, Dios dice, llenen la tierra. ¿De qué? ¿De qué quería o de qué era la orden o cuál era la intención en esta orden de llenar la tierra? Justamente de un ambiente, de una atmósfera, ¿no?, de huerto. Es interesante ver que el Señor al huerto lo llama Edén, y lo que significa Edén es deleite, ¿sí? Entonces este ambiente que estamos hablando es un ambiente de deleite, ¿sí? De eso había que llenar la tierra. Pero vemos cómo hemos perdido el deleite en nuestras casas, ¿sí? En las familias. El enemigo ha ido robando este ambiente de deleite con vanidades, ¿sí? Vemos familias desunidas aún viviendo bajo un mismo techo, o aún las personas que están viviendo solos,
aún viviendo afanada, ¿sí? Y no en este ambiente de deleite, ¿sí? Entonces entendemos que el Señor trae este diseño para realmente poder recuperar y, como decía Marce, poder llenar la tierra de este ambiente de huerto que es un ambiente de deleite. Tal cual, sí, creo que esta fue la primer orden de acuerdo al establecimiento de familia para que este núcleo de intimidad poderoso, ¿no? Manifestado en la creación del hombre y la mujer, pudiera también tener un ámbito correcto para desarrollarse. Y quiero que nos acompañes, vamos a mirar algunos versículos, algunas citas, todo lo vamos a hacer de la Reina Valera 1960 para poder avanzar y no detenernos mucho. Que nos acompañes a Éxodo 8:22. Versículo 22 de Éxodo 8 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Amén. ¿Sí? Acá podemos ver que la palabra nos habla acerca de moscas. Y cuando nosotros hacemos referencia a las moscas, estamos haciendo referencia en sí a todo lo que es un proceso de descomposición, ¿verdad? Si hay descomposición, quiere decir que hay moscas. Y como todos sabemos, el pueblo de Dios se encontraba, ¿no?, cautivo en Egipto, cautivo de este pueblo, de los egipcios. Pero el Señor, cuenta la palabra, generó un huerto, una atmósfera en Gosén, donde allí puntualmente no podían entrar las plagas. Cuando nosotros revisamos esta historia, ¿no?, tan conocida y tan poderosa que nos manifiesta la palabra, vemos que en este lugar Gosén, en este huerto, en este lugar de protección, muchas de las cosas que Dios enjuició y soltó sobre Egipto, no lo hizo así en Gosén. Ellos estaban cubiertos. Y particularmente cuando vemos la plaga de las moscas, fue la primer plaga que no tocó a este pueblo. A partir de esta plaga el pueblo entró en un ámbito, ¿no?, de cobertura, donde estuvieron exentos de lo que estaba pasando en esta nación, lo que estaba pasando en esta región. Entonces, mirando un poquito esto que manifiesta la palabra, vemos que Dios diseñó la familia, ¿sí? Estamos de acuerdo que Dios diseñó la familia. De la misma manera que Dios diseñó la iglesia, para que en sí la atmósfera y el lugar donde esa iglesia que representa su familia se pueda mover, sea una atmósfera de huerto, donde obviamente no hay descomposición, no hay moscas. ¿Por qué? Porque puntualmente allí no hay muerte. Sí, todos sabemos que cuando hablamos de descomposición estamos hablando de un proceso, ¿no?, de muerte, de algo que está entrando en ese estado. Y obviamente las moscas habitan y se mueven en esos ámbitos, en esas esferas. Entonces, el diseño, aún la idea del corazón de Dios es que aún nosotros podamos habitar en un ámbito de huerto y que lo que podamos manifestar sea todo lo contrario a la muerte y a la descomposición, siendo así mediante la vida de Cristo en nosotros. Sí, aún también, no solo de muerte, sino por ahí se me viene la imagen de cuando algún perro está con alguna herida y está vivo, está sufriendo, pero aún las moscas están rondando alrededor, ¿no? Entonces, esto de las moscas es muy particular porque vos decís, no es que se te mete un elefante dentro de tu casa que lo podés ver, se mete una mosca, ¿sí? Y a veces no la ves enseguida cuando se mete, sino cuando empieza a molestar esa mosca te estás dando cuenta que hay algo que está ahí dando vueltas, pero vos no ves en el momento que se mete. ¿Por qué? Porque es chiquita, porque se puede meter en cualquier endija. Entonces eso también nos habla de que aún nuestras casas tienen que ser ese huerto de deleite que esté bien cercado, bien cerrado, para que estas moscas no puedan introducirse fácilmente, ¿sí? Por eso decíamos que no es, va a ser algo súper visible, claro. A veces como decir, bueno, se me metió un elefante a mi casa. No, se metió una mosca, algo que a veces se mete sin que nos demos cuenta, que son cosas pequeñitas, pero que aún están fuera de diseño. Sí, y
entender esto también. Cuando Dios nos habla de un diseño, ya hemos hablado que lo importante no es en sí mejorar, si bien es parte y es una realidad en proceso que debemos mejorar, puntualmente el destino tiene que ser alcanzar ese diseño. Y cada cosa que nosotros vamos alcanzando y vamos gobernando de manera personal, de manera familiar, en la relación conyugal, debemos seguir sosteniéndola, debemos seguir avivándola, debemos seguir estableciéndola en un ámbito correcto, como estamos viendo. Y con respecto a esto, hay un factor importante de por qué las moscas no entraban en Gosén. Y ese factor era porque en Gosén habitaban los hijos de Dios. Era porque su pueblo habitaba allí. Y vemos que este pueblo estaba siendo desarrollado y estaba siendo aún desafiado en una realidad de crecimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, Dios ama a la familia, Dios ama a los niños, y entendemos esto, que si todo fue diseñado para bienestar desde la intencionalidad del corazón de Dios, ¿qué es lo que pasa quizás hoy? Que aún dentro de nosotros, dentro de nuestras casas, dentro de la iglesia en sí, hay plagas que nos siguen afectando, ¿sí? ¿Por qué sigue habiendo o por qué hay moscas en Gosén? Cuando Dios ya estableció ese ámbito justamente propicio, cubierto y guardado para esta atmósfera con Él, para esta atmósfera de este diseño plasmado en su totalidad. Mirá lo que dice Juan 10:10 en la Reina Valera, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿sí? No hace mucho también lo tocamos, hablamos, creo que aún en el domingo hicimos referencia a él, pero sí, sin puntualizar mucho, también podemos afirmar esto. Dios quiere que esa abundancia de la vida de Cristo sea la que nos habite y la que en sí guíe todo lo que somos y hacemos. Ahora, es bueno ver esto. Si Dios, todo lo que hizo, tuvo que ver con esta intención, ¿qué es lo que nos pasa hoy entendiendo el precio que a Dios le llevó poder establecer esto en este ámbito de volver a restaurarnos y conectarnos con Él? ¿Qué es lo que nos pasa que aún nosotros hoy no podemos evidenciar esa abundancia? ¿Sí? Y que quizás, y esto es algo que lo podríamos ver desde esta perspectiva, que no es algo pequeño, ni siquiera es algo que no nos deba preocupar, sino todo lo contrario, nos debiera preocupar esta condición de que muchas veces encontramos personas que se conforman a la vida que llevan, ¿sí? Que se conforman a tener la familia que tienen y que se conforman a desarrollar una dinámica conyugal, matrimonial, de acuerdo a la medida de lo que pueden o de acuerdo a la medida de lo que entienden o creen. Pero no lo es así, de acuerdo al diseño y a la manera en la cual Dios nos ha equipado y podemos encontrar también en su palabra. Entonces, cuando yo literalmente me conformo con el matrimonio que tengo, cuando yo me conformo con el nivel de justicia que hay en mí como hombre o en el nivel de justicia que hay en vos como mujer, literalmente lo que estamos haciendo es menospreciar ese precio que pagó Cristo. No es darle valor ni dimensionar eso que a Él le costó todo, le costó la misma vida. Porque yo simplemente, de acuerdo a cómo vivo, podría decir que con un poquitito me hubiera alcanzado. Sin embargo, Él lo dio todo en favor de que la voluntad del Padre se establezca, siendo el reflejo en esta vida abundante que obviamente inicia en la relación, e inicia en el ámbito y inicia en el núcleo familiar. Sí, porque lo que yo no vivo, lo que yo no desarrollo en mi hogar, es muy difícil que lo pueda exteriorizar hacia afuera.
Es decir, creo que las crisis o los desafíos más grandes siempre los tenemos puerta para adentro. No es lo que nosotros podamos mostrar o decir fuera de nuestro hogar, sino es la realidad de lo que vivimos, de cómo nos movemos y aún de lo que podemos evidenciar de lo que hay dentro nuestro. Entonces, si Él dio todo, ¿no? Él al dar todo abrió camino para poder llevarnos a nosotros a su todo, que nosotros podamos acceder a su todo. Y obviamente los procesos, ¿no? De forma puntual en el trabajo de redención de Dios para con nuestras vidas, los guía y los maneja y los sabe Él. Pero si nosotros no nos podemos conformar a una medida totalmente ajena a la de Él, a la de su corazón. Y Él no solamente lo declara en su palabra, sino que lo respalda a través del precio alto que pagó para que esto sea una realidad y haya sido una realidad y siga siendo una realidad. Entonces, creo que en esto debemos darnos cuenta que no podemos asumir como normal, siendo hijos de Dios, un modelo de vida, un modelo de familia contrario a Él. ¿Sí? No podemos asumir esto como normal. No podemos consentir muchas veces, como pasa, que jóvenes que de repente nacen en esta atmósfera en hogares cristianos terminen quizás apartados, terminen en vicios, terminen en fornicación y nosotros aún asumamos que eso es normal. Qué bueno que es parte de la vida, que tienen que conocer, que qué sé yo, esto y aquello. ¿Cómo puede ser que en los matrimonios de personas que manifiestan, ¿no?, que han nacido de nuevo, asumamos como normal que no haya los recursos necesarios para poder resolver cualquier situación que se presente? No podemos concebir eso. Claro que hay dificultades, claro que hay circunstancias, claro que hay errores, y nos pasa a todos eso. Pero no es así de acuerdo a cómo Dios nos ha equipado para que a través de Él nosotros podamos enfrentar y podamos resolver cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de circunstancia o realidad que nos toque afrontar. Sí, esto de tener un diseño de parche, ¿no? El otro día escuchaba algo que es gracioso pero que es real, ¿no? Un matrimonio diciendo, bueno, sí, igual nosotros estamos bien porque mis papás se tiraban con platos de vidrio por la cabeza. Hoy nosotros nos tiramos con platos de plástico, ¿sí? Como diciendo, estamos mejor, ¿sí? No es para tanto. Entonces esto es un diseño de parche, ¿sí? De decir, bueno, tenemos estas cositas, pero nos acostumbramos y no está... Peor era antes con mis papás, ponele. Entonces eso es un diseño de parche, de decir, bueno, acomodamos a esto como si esto que nos toca vivir es lo normal, para no poder luchar y alcanzar el verdadero diseño que es el que establece el Padre. Totalmente. Y esto, mirá, se me venía a memoria recién esta palabra que dice que no nos debemos conformar a la medida de este mundo. ¿Sí? Porque si bien estamos en este mundo, entendemos que Dios nos ha establecido desde Él y a través de Cristo para que nosotros podamos gobernar y podamos aún establecer a Cristo sobre cualquier realidad natural. Entonces, desde esta condición, desde esta óptica, no podemos asumir lo que sucede en general, a modo general, como normal, siendo nosotros hijos de Dios, habitándonos Cristo, teniendo a su Espíritu dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la realidad terrenal no nos puede definir el sentido de lo normal. ¿Sí? La realidad terrenal no nos puede definir el sentido de lo normal. Cuando nosotros revisamos esta historia, ¿no?, de las plagas del pueblo de Dios en Egipto, podemos ver que la mentalidad de esclavitud tenía una característica que a veces la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de iglesia, nosotros somos parte de la iglesia. A veces nosotros hemos confundido, ¿sí?, con dominio propio. ¿Por qué? Porque podemos ver que la condición de un esclavo es de poder soportar, de poder aguantar. Y a veces el esclavo aguanta que haya menos paga y haya más trabajo. Y aguanta, y soporta, y tolera, y de repente se adapta, y mientras que esto sucede, le siguen quitando y le siguen robando cosas, y vemos esta condición de volver a reacomodarse, a soportar y a seguir, y sigue viviendo, ¿no? Y haciendo un paralelo, muchas veces nosotros ante estas dificultades funcionamos de la misma forma.
Y quizás lo que Dios quiere permitirnos aún ver y que podamos realmente focalizar es que Dios está permitiendo esto para que de una vez por todas nosotros nos podamos levantar y podamos enfrentar y podamos resolver lo que debemos enfrentar y lo que debemos resolver. No es simplemente agachar la cabeza y decir, bueno, porque hay cosas que Dios ya nos ha marcado y que Él necesita que nosotros no solamente resolvamos, y esto lo aplicamos de manera natural, pero obviamente estamos hablando a los conflictos y a las realidades que las hemos tomado como normal en el vínculo, ¿no?, de nuestros hogares, en la relación conyugal, en la relación con nuestros hijos, en la relación de la casa. Entonces, Egipto tuvo una finalidad. Esa finalidad fue poder demostrarle al pueblo de Dios lo horrible, ¿sí?, que era la esclavitud. Y al mirar esto, y volviendo a las moscas, podemos decir que las moscas generalmente aparecen donde hay carne. ¿Sí? Donde más las podemos ver es donde hay carne. Donde hay carne, hay moscas. Y la iglesia fue llamada, o sea, vos, yo, nosotros, nuestros hogares, nuestras vidas, fuimos llamados a vivir en el Espíritu, ¿sí? A vivir en su Espíritu, no en nuestra carne, no en la naturaleza que responde a los deseos y al corazón de un hombre sin Cristo, de una mujer sin Cristo. Entonces hoy, nuestra misión como familia, como hogares, ¿sí?, a los cuales representamos, es poder correr las moscas, es poder correr las tinieblas para generar una atmósfera de huerto. Y que en esa atmósfera de huerto podamos administrar lo que Dios nos ha permitido conquistar en sanidad, en acuerdo, en restauración, en justicia, en verdad, en luz, y sigamos desarrollándonos conforme a todo lo que Él tiene y va a seguir abriendo delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que el camino de regreso hacia el huerto lo marcó y fue a través de lo que Jesús hizo, ¿sí? Él estableció esa condición a la verdad y a la vida. Manifiesta la palabra que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él fue el camino de regreso. Él fue el camino que volvió a conectarnos con el Padre y con este diseño tan tremendo de Dios para nosotros. Entonces, si nosotros podemos ver esto, entendemos que necesitamos, como el Padre nos permitía compartirte el día domingo, entrar en esta capacidad de madurez que nos permita caminar en cuanto a esta dirección y puntualmente vivir lo que Dios diseñó. Sí, porque si nosotros no maduramos y no entendemos este proceso, vamos a tener una idea, vamos a conocer la teoría, pero no lo vamos a poder vivenciar. Y como te decíamos al inicio, lo bueno de todas estas semanas, en cuanto a lo que se ha soltado y se ha compartido, es que hay una realidad en común. Si bien todo lo que compartimos fue diferente y fue puntual, hay algo que sí fue general y puntual en todos. Y eso general y puntual es que todos hemos pasado por la vivencia de lo que Dios nos ha permitido compartir. Sí, esto de correr las moscas que se le habían metido a cada uno en su hogar, ¿sí? Desde una enfermedad, desde falta de perdón, los enemigos que nos compartían el último video de los chicos, ¿sí? En lo que son las deudas, en lo que son los enemigos que tenemos contra nuestros hijos, ¿sí? La desunión que hay en la fe, ¿sí? Todas las cosas que han compartido semana a semana son esas pequeñas moscas que fueron detectando y que el Señor le dio los recursos, los alertó primero y le dio los recursos para poder correr esas moscas, correr esas tinieblas para que el verdadero diseño se pueda establecer. Sí, y esto no implica que muchas veces lo interesante es cómo uno enfrenta los procesos, porque seguimos aprendiendo, seguimos enfrentando batallas y no es que lo que logramos o Dios nos permitió, ¿no?
lograr en restauración, en sanidad y en todo esto, ya está, lo tengamos resuelto, sino que todos los días tenemos que seguir presentándonos delante de Dios. Como la mosca, vuelve y vuelve y quiere volver, pero bueno, está en nosotros en... Claro, en gobernarlo, en establecer este diseño en el ámbito y en la forma correcta, de acuerdo a todo lo que Dios nos viene hablando. Entonces, creo que necesitamos entrar en diseño, necesitamos entender que a veces hay cosas que no las podemos tomar como normal, ¿sí? Y creo que al mirar esto, si nosotros hoy podemos revisar nuestras vidas, vamos a ver la realidad puntual, ¿sí? Y acá no hay mucho más que eso. Cada uno al mirar su interior y al mirar su realidad, la realidad de su casa, sabe realmente cómo están las cosas. Y con esto no quiero que ahora vos te claves un puñal, ¿sí? Y estés desangrándote, no, todo lo contrario. Yo sé que muchas veces las cosas que no resolvemos son dolorosas, duelen. Te duelen a vos, le duelen a tu casa, le duelen al Padre, ¿sí? Nos duelen a nosotros, a nuestras propias vidas le duele esta realidad, esta condición. Y entendemos que aún las cosas que no hemos podido gobernar y solucionar y las cosas que quizás hoy no estemos gobernando, son las que hacen muchas veces sacudir esta barca, ¿no?, de la familia, esta barca del conyugazgo. Y aún en el caminar diario se genera esta condición de dolencia, ¿no? Nos duele el caminar diario porque puntualmente también sabemos que no es lo que Dios ha diseñado. Podríamos decírtelo así, te lo podría decir así. Nos duele porque sabemos que al Señor también le duele, porque Él no ha establecido su diseño ni ha hecho lo que hizo para que a veces nosotros evidenciemos lo que evidenciamos. Y vuelvo a repetirte, esto no es para traer condenación, pero sí necesitamos poner nombre y apellido a las cosas, porque si no, siempre caemos en tomarlo como normal, o caemos como que es parte de un proceso y evitamos responsabilizarnos y hacernos cargo de las cosas que Dios ya hizo y lo único que espera es que nosotros las podamos revalidar, es decir, que nosotros las pongamos en funcionamiento, las podamos ejecutar. Dios lo que hizo lo va a hacer, pero no podemos vivir pensando que todo lo va a hacer Dios y que nosotros esperamos y confiamos en Él, porque hay cosas que Él depende de que nosotros las podamos hacer. Y en este caso las herramientas son para usarlas. Y si nosotros no determinamos usarla y no determinamos resolver o solucionar lo que haya que resolver o solucionar para entrar en diseño, por más que sea la intención y por más que Dios sea el primer interesado en que esto suceda, no va a suceder si nosotros lo seguimos mirando o lo seguimos abordando desde una mirada natural o muchas veces desde una mirada egoísta. Entonces, lo primero que debemos hacer, lo primero que uno debe hacer es darse cuenta de que algo no está bien, de que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Si no reconocemos algo, no lo vamos a poder establecer en cambio, ¿sí? Si primeramente no reconocemos algo, nunca eso se va a poder establecer en una atmósfera de transformación. Entonces, en vez de tomar las cosas como normal, necesitamos realmente decir, che, esto realmente no es normal, esto no es lo que Dios nos viene hablando y obviamente, sin duda, debe haber algo que estamos haciendo mal. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esto, cuando nosotros podemos llevar esto al campo de la madurez y revisarlo delante de Dios, obviamente va a surgir esto, de poder puntualmente reconocer qué es eso que está mal y qué es lo que estamos haciendo nosotros en cuestión de eso, ¿sí? Porque si no, no veríamos ni tendríamos los resultados que tenemos. Entonces, si hay algo que se está haciendo mal, si los resultados que estamos viendo están poniendo en evidencia que obviamente algo no está funcionando de la manera correcta y adecuada de acuerdo a lo que Dios nos habla y nos enseña, una pregunta muy necesaria para nosotros sería esta: ¿a quién responsabilizamos de esto que se está haciendo mal? ¿Sí? ¿A quién responsabilizamos de esto? Miramos en Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón.
Léelo de nuevo, Jazz. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, no podemos ser insensatos. No vamos a responsabilizar a Dios de lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Sí? Eso sería ser puntualmente necios. Por eso es que entendemos que en el amor y en la misericordia de Dios, Él nos ha introducido y nos ha metido en este camino, en estas semanas, en este proceso quizás de restauración y de sanidad para nuestras casas, para nuestros hogares, para las relaciones los unos con los otros, que es esto que está siendo de mucha bendición familias en diseño. Y creo que en realidad esta condición de oportunidad, de restauración y de sanidad de Dios para equiparnos de acuerdo al original a través de familias en diseño, creo que tiene una característica puntual de parte de Dios, y esa característica puntual de parte de Dios tiene que ver con personas, ¿sí?, que estén dispuestas a hacerse responsables quizás de platos que no rompiste. Sí, creo que está todo muy lindo poder evaluar y llegar a poder distinguir esta realidad, esta condición, las características y demás, pero creo que puntualmente para poder empezar a volcar esto al campo de la acción y de la transformación, que es realmente lo que queremos, ¿no?, transmitirte, y lo que entendemos que es la intención de parte de Dios sobre nuestras vidas y hogares, tiene que ver con que nosotros nos hagamos cargo, con que nosotros nos hagamos responsables aún de aquellas cosas que no hemos roto y que podamos restaurarlas, ¿sí? Que podamos restaurar aquellas cosas que quizás vos no seas responsable en cuanto a la culpabilidad, porque entendemos que todo lo que se genera dentro del núcleo familiar, a ver, si algo entre Jazz y yo no sale bien, es responsabilidad de ambos. Pero de la misma manera, si hay un problema, es culpa de ambos. Yo no creo que la culpa sea de ella sola y no sea mía, o viceversa. ¿Por qué? Porque somos uno. Y porque de una u otra forma tenemos los dos acción necesaria para eso. Entonces, tiene que haber una disposición a que en este caso yo me pueda hacer responsable aún de aquellas cosas que yo pueda considerar que no soy culpable. Pero que si no las restauro, si no las introduzco en este proceso de restauración, no vamos a poder nunca llegar a donde debemos llegar a la plenitud y al alcanzar este diseño, llegar a poder realmente empezar a vivir estos rasgos de la abundancia de Cristo aún en nuestras relaciones, en la manera de que nosotros continuamente nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos movemos, en cómo nos tratamos, en cómo somos en sí. Es por eso que necesitamos ver esto en esta noche, ¿sí? Una de las cosas más comunes que hoy podemos encontrar en varios rubros es que si de repente alguien va a comprar algo hoy a nosotros nos pasó hace un tiempo, tuvimos que comprar ahí unos sillones y nos vino todo desarmado, ¿sí? Nos vino una caja, nos vino un kit con todos los elementos del mismo, y obviamente nos vino un planito para que nosotros pudiéramos lograr armarlo. Y vemos un montón de productos, de artefactos que se generan en esta dinámica, ¿sí? En una dinámica de kit, donde viene todo por parte y después hay que ensamblar cada parte en su lugar correspondiente para el funcionamiento, para la funcionalidad del mismo. Ahora, supongamos, poniendo un ejemplo, que nosotros hayamos recibido un kit matrimonial, ¿sí? El kit del conyugazgo, ¿sí? El kit familiar. Y nos encontramos que en esa bolsa no hay planos. Buscamos y buscamos y no hay un plano que rija, que marque, que nos indique cómo ensamblar cada parte, que nos muestre dónde va cada elemento, porque de repente podemos encontrar una tuerca que dice amor, ¿sí? Podemos encontrar un tornillo que dice comunicación, y así lo que vayamos encontrando lo vamos a encontrar, pero de forma suelta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo te doy el kit y te digo,
armá tu matrimonio, ¿sí? Armá tu casa, armá tu familia. Y vos empezás a buscar el plano y te das cuenta que el plano no está. Te das cuenta que no hay planos. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros aún, sin ese plano original y sin ese diseño establecido, ¿no?, por Dios, hemos intentado igual, a nuestra manera, armar este kit, armar esto que podemos representar como el matrimonio. Y no sé si será tu caso, pero sí es el mío. Muchas veces me he puesto a armar cosas sin saber, sin plano, y ¿sabes qué me ha terminado pasando? Que me han terminado sobrando piezas. Una vez me puse a armar el motor de una moto y me sobraron piezas. Entonces, te sobran tuercas, te sobran tornillos, y quizás uno lo primero que ha manifestado es decir, pero la verdad que no sé por qué me sobró esto, y mucho peor aún, no sé dónde va esto. Pero bueno, vamos a probarlo. Quizás en una de esas sale andando y lo enchufamos, lo ponemos en funcionamiento, ¿sí? En el caso mío, pateé ahí la moto para ver si arrancaba. ¿Y cuál ha sido por ahí el resultado? El resultado que quizás algunas relaciones empezaron a funcionar igual, ¿sí? Empezaron a andar, hacían algún que otro ruido, pero en sí estaban en marcha, estaban en funcionamiento. Muchos quizás se terminaron fundiendo, pero otros aún hoy siguen funcionando, no de la manera normal, pero ahí están. ¿Sí? Vos prendés el ventilador y tira un poquito de aire, más allá de que te sobraron tornillos y tuercas. Entonces, creo que al hacerte este ejemplo práctico, podemos ver lo siguiente. No hemos sabido, por falta de el plano original, de los planos del Padre para nuestras vidas, de lo que representa la familia, el conyugazgo, lo que Dios ha establecido, saber ser esos varones y esas mujeres conforme a este diseño. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra idea de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un sacerdote, de lo que es ser una mujer, ¿no? Pero en sí tenemos nuestro propio plano, tenemos nuestra propia idea, nuestro propio proyecto de lo que ha representado eso sobre nuestras vidas. Ahora, hay una realidad que es muy contundente. Si yo no tengo los planos de algo, ¿qué punto de referencia tengo para hacer que eso realmente funcione? Es decir, yo voy a construir algo y no sé qué voy a construir. ¿Qué referencia tengo como para poder guiarme y tener un parámetro de si lo estoy haciendo de forma correcta o incorrecta? Entonces, tener el diseño, ¿sí? Familias en diseño. Tener el diseño me ayuda a apuntar a la altura máxima, me ayuda a apuntar, ¿no?, a la plenitud del mismo. Si yo de repente voy a hacer una casa, yo sé que hay una altura máxima y tengo que apuntar al techo, a terminar. Porque el mismo lo manifiesta así. Y de la misma manera, cuando yo encuentro el diseño de Dios en cuanto a la familia, yo tengo que apuntar a la altura máxima y tengo que apuntar a la plenitud de este diseño. Mirá lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasaje conocido, muy conocido, pero que necesitamos que hoy recobre la vitalidad, la potencia, el poder para el cual Dios lo envió. Dios manifestó: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguen. Y podemos ver acá este diseño ensamblado en una funcionalidad desde la condición de la esencia de Dios para el mismo. Vemos
la potencia, vemos la fuerza, vemos el poder en este diseño para el conyugazgo, para la vida de la familia, en este pasaje, en esto que recién Jazz nos leía. Pero la realidad, uniendo lo que anteriormente te decía de este kit y ensamblándolo a este pasaje que recién mencionaba Jazz, es que hemos perdido los planos del constructor. Y cuando esto sucede, no se puede hacer nada sin esos planos. ¿Cuál ha sido el error? El error ha sido querer hacerlo igual. El error ha sido llevarlo en nuestra capacidad y en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, esto ha puesto en evidencia que hoy en día vos te podés encontrar mucha gente quizás, ¿sí?, cansada. ¿Cansada de qué? Cansada de intentar. Cansada y desgastada. Frustrada quizás por intentar que las cosas funcionen. Que las cosas funcionen con su marido, que funcionen con su esposa, que funcionen dentro, ¿no?, del núcleo de la familia. Y nos damos cuenta que en sí, en lo que respecta a este diseño, no cuentan ni las fórmulas puntuales, ni lo que muchas veces nosotros podamos situar desde la perspectiva de la razón. No operan, no funcionan, no dan resultado para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver que más allá de cosas prácticas que podrían ser aún argumentables en cuanto a que son parte, terminan muchas veces siendo más situadas desde la intención y desde lo que el hombre puede hacer y aún desde la misma psicología, y no así desde la potencia y desde la realidad del reino de Dios para nosotros. Entonces, cuando esto sucede, podemos ver que todo esto manifiesta más alma que espíritu. Y entendemos que no queremos alma, no queremos carne, sino que queremos espíritu. Y si yo no toco el alma desde la óptica y desde la revelación del espíritu, lo único que voy a lograr tener es una muy buena intención humana, pero yo nunca voy a poder llegar a establecer este diseño en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia. ¿Por qué? Porque no va a estar la realidad del Espíritu de Dios. Y esto no tiene que ver con herramientas naturales, no tiene que ver aún con buenas intenciones. Porque si no, no habría gente cansada, no habría gente desgastada, no habría gente frustrada. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque se hace desde una perspectiva natural. Y no así desde la óptica y la realidad del espíritu. Sí, llevándolo un poco también a esto de las moscas, que buscamos como ejemplo, es eso, es querer sacar las moscas con un diario o con un repasador sin limpiar lo que está provocando que esas moscas sean atraídas, ¿no? Entonces voy a estar todo el día luchando con las moscas para ahuyentarlas, pero van a volver. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la raíz de lo que está atrayendo esas moscas, ¿sí? En este caso es, como decía Marce, poder empezar a tener vidas en el espíritu y no esto almático o en la carne, que es lo que atrae a las moscas, ¿no? Entonces entender que para poder realmente sacar estas moscas de este huerto, de este Edén que el Señor quiere que establezcamos en nuestros hogares, es necesario ir a la raíz, es necesario empezar a vivir en el espíritu, aún en nuestras relaciones, ¿no? No solamente en lo que es el conyugajo, sino también como hija o a los que le tocan vivir solos, poder también establecer este ámbito de deleite en tu casa para también que tus vínculos que te toquen como madre, como hija, como nieta, como sobrina, como lo que sea, puedan también representar este deleite, este ambiente de deleite en esas cosas también. Y quizás, Jazz, no quedarnos con lo que nos toca vivir, porque quizás cómo sé yo
si hay algo mucho mayor si no conozco el diseño? Entonces, para mí lo conocido es lo que vivo. Y muchas veces creo que eso es la realidad. Puntualmente quizás que me toca vivir a mí. Pero Dios nos permite conocer el diseño para que nos demos cuenta que en el diseño de Dios no hay techo. Entonces, ya es responsabilidad nuestra si nosotros nos conformamos o argumentamos que, bueno, las cosas son así, punto. Cuando en realidad sabemos que no lo son así desde la esencia de Dios y entendemos qué es lo que Dios está viendo y qué es lo que Él soltó al decretar y al diseñar la familia. Esto es como decirte, si vos tenés la posibilidad de elegir entre dos comidas, vos siempre vas a elegir la que más te gusta. Entonces, si vos sabés, aún en este tiempo, aún ahora, el Padre te está viendo una óptica, ¿no?, que es mucho más amplia de lo que vos podías ver o entender, vos tenés que caminar en pos de eso. No nos podemos conformar a esto. Entendemos que en este diseño de familia no hay techo. Llévalo donde lo lleves, aplicalo a tu casa, a tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, llévalo a la etapa de preparación, quizás si hoy te encontrás solo, sola, no lo sé, pero es aplicable a cualquier realidad y a cualquier situación de cualquiera de nosotros. Sí, a una de las personas que ya se han separado o son viudas y dice, bueno, yo ya no tengo mi perspectiva estar con nadie más. Bueno, pero todo lo que vos hagas en función a este diseño, lo haces haciendo una plataforma. Todo lo que vos hoy ganes, lo haces haciendo una plataforma para tus generaciones, ¿sí? Para tus hijos, para tus nietos, tus bisnietos, ¿sí? Entonces entender que esto es aplicable no solamente al matrimonio, sino a todas las personas. Sí, todas las personas son parte de una familia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, coincidimos que Dios es un Dios de generaciones. Y dice que la bendición y la maldición alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, muchas veces nosotros podemos decidir cosas. Y otras cosas quizás vienen por una cuestión de generaciones, porque nosotros somos un eslabón en la cadena. ¿Sí? Nosotros tenemos papá, tenemos abuelo y así. Y de la misma manera, de nosotros salen hijos, nietos y así. Pero quizás hoy, sea cual sea tu situación, vos tenés un campo, tenés un punto para seguir afectando y estableciendo lo más importante que es el reino. ¿En pos de qué? En pos, puntualmente, de este diseño. Trabajando para que tus hijos, tus nietos puedan alcanzar esto. Aún nosotros como congregación somos una familia. Entonces, no se concibe ni se toma como normal el hecho de que alguien pueda manifestar que está solo. No hay nadie solo. Y todos tenemos un campo, ¿no?, de aplicación para esto que Dios nos está hablando. Entonces, te decía que en este diseño puntual no hay techo. ¿Por qué? Porque creo que nadie puede decir, lo logré, llegué. Creo que Dios es tan tremendo que cada vez que logramos dar un paso, yo subo un paso, doy un paso y se me abre un nuevo paso. Dios me muestra un nuevo escalón y ese nuevo escalón me muestra nuevos objetivos. Y cada paso en sí va mostrando otro paso. Y podemos descubrir infinidad de plenitud, de revelación y aún seguir creciendo en lo que es la relación, en lo que es la vida familiar, el vínculo conyugal, la relación con nuestros hijos, lo que representa a la casa, al hogar. Entonces, capturar los diseños de Dios, básicamente lo que nos hace, lo que me hace, es capturarlo a Él. Y creo que esto es de igual manera. Como esto nos abre un escalón por sobre otro escalón, nunca nosotros vamos a terminar de conocer a Dios. Nunca vamos a terminar de conocerlo, de admirarlo, de disfrutarlo. Y acá es lo mismo. Lo mismo pasa en perspectiva, ¿no?, de esa realidad, de esa condición, de manera personal, en lo que representa a la familia. Sí, no representando algo que va a ser inalcanzable, ¿no? Como decir, bueno, el Señor es tan inmenso que nunca lo voy a terminar de conocer y así es el diseño, nunca lo voy a terminar de alcanzar, no. Mirarlo desde la perspectiva de cada día que yo puedo mejorar en alcanzar ese diseño e ir atrapando ese diseño, va a ser tan pleno que eso me va a llevar a que hay más plenitud todavía. Entonces, si yo logro establecer un ambiente de deleite, digo, ¡ah, qué lindo este deleite! Pero aún hay más de ese deleite. Entonces, tengo que disfrutar este deleite, pero saber que hay más y hay más y hay más. Entonces, no verlo como algo inalcanzable, sino que todos los pasos que yo puedo dar para alcanzar este diseño, para atrapar este diseño,
siempre me va a llevar de plenitud en plenitud, ¿sí? De decir, "Uah, lo que alcanzamos, lo que logramos hasta ahora", pero saber que hay más, y eso es fabuloso. Y creo que eso lo hace deseable, hace que uno procure eso. ¿Por qué? Porque, míralo así, yo cada día puedo tener una nueva experiencia en cuanto a honrar, a respetar, a amar a Yahs, ¿no? Y eso es consecuencia de que cada día yo aprendo a amar, a respetar y aún a tener mayor intimidad con Dios. Entonces, esto no es que uno dice, bueno, ya está, hay un nivel de amor y yo llegué al 100%. No, todos los días se abren nuevos niveles, se abren nuevas cosas de parte de Dios que nos permiten seguir descubriendo y experimentando esta plenitud. De la misma manera con Él. No es que yo ya a Dios lo conozco y ya está. No, todos los días Dios nos sorprende y siempre tiene algo nuevo, fresco para hacer, que nos cautiva, que nos apasiona, que aún nos sorprende, que nos sigue cautivando. Y de la misma manera lo quiere replicar en nosotros. Lo quiere replicar en este ámbito de huerto, lo quiere replicar en nuestras relaciones. Entonces, cuando vos lo ves así, ¿cómo no va a ser deseable? ¿Cómo no vas a hacer algo que no quieras procurar? Entonces, si nosotros vamos a capturar los diseños de Dios, hay un único camino, ¿sí? Para capturar los diseños de Dios hay un único camino, hay un solo camino. Y ese único camino, ese único canal es la fe. Es a través de la fe, a través de disponerme a creerlo, yo me extiendo y empiezo en determinación a ir en pos de eso, de acuerdo a lo que Dios me vaya mostrando, guiando y diciendo de forma personal. Y esto lo podemos llevar en un ejemplo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros vemos, y todos van a recordar que fueron los espías a reconocer la tierra prometida, vemos que lo que para 10 era una calamidad, era algo inalcanzable, era una tierra de gigantes, y aún lo que manifestaban es que ellos ante estos gigantes se veían como langosta. Para otros 2, esta tierra era una belleza, era un lugar hermoso. Entonces, esta misma condición pasa cuando nosotros podemos ver con los ojos de Dios sus diseños. No importa lo que lo natural nos quiera mostrar, sino que podemos ver ese diseño con la mirada de Dios, desde la óptica de Dios, es decir, con el lente de Dios para ese diseño. Entonces, quizás en tu conyugazgo vos podés ver los gigantes que hay. Podés ver la tierra que traga a sus moradores. Y quizás esa sea la visión que tengas, la mirada que hoy podamos tener de lo que nos toca vivir. Hay gigantes y quizás nosotros nos vemos como langostas ante ellos. Quizás está el gigante de la ira, el gigante del egoísmo, el gigante en muchos casos del sarcasmo, o la misma indiferencia, ¿sí? Este gigante que aplica la ley del hielo, te ignoro, no te hablo. Es como si no estuvieras o no existieras para mí. Pero hay otros que dicen, qué bella tierra, esta es mi tierra, este es un lugar oportuno, es un lugar, una atmósfera tremendamente adecuada donde yo voy a poder criar a mis hijos, donde yo voy a poder ver a Dios en toda su plenitud. Y esta tierra a la cual Dios me introduce es una tierra bella, es una tierra hermosa. Y obviamente el Señor te quiere introducir en su misericordia y en su gracia, porque Él lo ha diseñado así también para vos. Entonces, es la fe la que hace la diferencia. 2 vieron lo que Dios estaba viendo y 10 vieron lo que lo natural les estaba mostrando. Depende de vos. ¿Qué es lo que vas a ver? De tu realidad, de tu problemática, de tu casa, de lo que hoy sea
¿no?, lo que estés atravesando en el proceso, en el tiempo y en la realidad que te encuentres. Quizás el desgaste de haber intentado en muchos casos cambiar muchas áreas y no lograrlo te terminó frustrando o quizás te terminó posicionando en una condición de resignación. En otros casos, quizás en una tregua muy barata, donde si bien vivimos bajo un mismo techo, no tenemos nada en común, ¿sí? Y para que nadie vea esto, metemos todos los problemas debajo de la alfombra, las miserias, las diferencias, ¿no? Ponemos cara de acá no pasó nada, damos una apariencia. Tiramos un poquito de ray. Tiramos un poquito de ray. Para que las moscas se vayan un poquito. Pero una vez que las puertas se cierran y volvemos a la intimidad de la casa, la realidad es otra, ¿sí? Y muchas veces nos terminamos conformando a este ámbito de insatisfacción, a este ámbito donde vemos y hay moscas por todos lados. Entonces, de acuerdo a esto, hay una figura profética en la palabra de Dios que yo quiero revisar muy rápidamente, ¿no?, en este momento, porque es una figura profética realmente muy importante, ¿sí? Y esto se encuentra, recordarás, en Ezequiel capítulo 37, después si querés tomate un tiempo y mirá esta historia, léela, conocela, si no la conoces, y nos manifiesta la historia del valle de los huesos secos, ¿sí? Y mirando este valle, ¿no?, que lo único que se veían eran huesos secos, nosotros podemos desde esta mirada, desde esta figura profética, hacer un paralelo con el armado de nuestro conyugazgo y de repente ver que quizás lo que hemos logrado juntar es carne, es huesos, es piel, y vemos que quizás la estructura, el esqueleto, hoy se encuentra armado, pero no vemos la vida abundante en él. Y eso es frustrante. No vemos ese soplo de vida dándole realmente la esencia a lo que somos, ¿no?, a quienes somos, a esa identidad en nuestras relaciones, en nuestras familias. Entonces, quizás uno pueda decir que ya ha hecho de todo para cambiar esto, para resolver esto. Y quizás uno no ve la fuerza y no ve la potencia, porque verdaderamente lo que hoy necesitamos de parte de su espíritu es que, como sucedió en Ezequiel 37, sea su espíritu el que vuelva y pueda soplar de los 4 vientos sobre nuestras vidas, sobre nuestro conyugazgo. Y yo quiero invitarte, si quizás esta es tu condición, ahí donde estás, atrapa esto, decí: amén, Señor, yo establezco esta palabra, yo lo tomo para mi vida, para mi casa, para el tiempo que estamos. Padre, que sea tu espíritu soplando de los 4 vientos de tu vida, de esa vida abundante, sobre este diseño, sobre lo que vos has determinado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por eso que nosotros no necesitamos de fórmulas, no necesitamos quizás de técnicas o experiencias de restauración familiar. Antes que necesitar esto, necesitamos que el Espíritu esté con nosotros, que el Espíritu de Dios habite y more en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios tenga lugar en nuestras vidas, en nuestras casas. ¿Sí? Creo que lo más difícil del kit no es en sí tratar de ensamblar las piezas, sino que es que el kit tenga funcionalidad, que el kit tenga vida. Hacer que todo lo que porta ese kit pueda manifestar vida, pueda manifestar funcionalidad. El kit está ensamblado. Uno puede decir: sí, nos casamos por iglesia, el pastor nos bendijo. Pero la pregunta es: ¿anda o no anda? ¿Funciona o no funciona? Entonces, cuando planteamos esto, tenemos una posibilidad para poder revisar esto, para quizás abrir esto delante de Dios y que Él nos pueda escanear.
Entonces, cuando nosotros decidimos hacer esto, quizás se abren preguntas que necesitamos hacernos. Y parte de esas preguntas tenga que ver con, primeramente, permitirle al Espíritu Santo que manifieste esto de verdad sobre nuestras vidas. Porque quizás uno podría decir, como parte de estas preguntas, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio que tiene a Cristo de un matrimonio que no tiene a Cristo? ¿Sí? Quizás, ¿qué diferencia hay de un matrimonio que establece una fe en Cristo y qué diferencia hay no de un matrimonio que quizás es moralista, no tiene a Cristo, pero quizás tiene valores, ¿no? y lo maneja desde la moral? Y uno podría decir, bueno, nosotros nos congregamos, vamos a la iglesia, ¿sí? Porque a veces uno dice, ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre una cosa y otra? ¿Cuál es la diferencia entre un buen matrimonio dentro de los caminos del Señor y uno fuera de los caminos del Señor? Y muchas veces uno puede decir, bueno, sí, nosotros vamos a la iglesia, adoramos, ¿sí? Ofrendamos, oramos, leemos la Biblia, y todo eso es parte y está bien, y gloria a Dios por eso. Pero si nos vamos a confrontar, vamos a ir a la raíz. Vamos a ir a lo más profundo, vamos a ir un poquitito más allá. Vamos a ir adentro de tu casa. Vamos a ir adentro de la casa. ¿Cómo están las cosas? No afuera, sino adentro. ¿Qué diferencia hay si quizás los gritos que se escuchan en tu casa son los mismos que se escuchan de tus vecinos? ¿Podemos creer que cuando esto sucede, ese es el vínculo perfecto del amor que nosotros podemos manifestar? ¿Es el vínculo perfecto del amor de Dios para nosotros? ¿Creemos nosotros que Cristo murió y pagó ese precio para tener un matrimonio así? ¿Para que la realidad, ¿no?, de la intimidad de la casa se establezca en esta condición? Por eso, en esta noche, es que el Espíritu quiere volver a soplar y animarte a romper los techos, ¿sí? Olvídate de los límites, olvídate quizás de las técnicas aprendidas, aún olvídate de las experiencias vividas. Borrá todas esas dinámicas, borrá todas esas técnicas que aplicaste y que quizás no te funcionaron. Aún borrá toda frustración, toda decepción. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que se abre para nosotros, y espero que lo tomes en esta noche, que es que la pluma de un escribiente debe escribir en un papel en blanco. ¿Sí? La pluma de un escribiente debe escribir sobre un papel en blanco. Entonces, es un tiempo donde el Espíritu de Dios quiere volver a soltar el vino de la boda. Es un tiempo donde Él está trayendo agua, está trayendo tinajas, está trayendo aún vino. Un tiempo de restauración, un tiempo de sanidad, un tiempo de poder empezar a hacer este diseño tan tremendo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Quizás muchas veces le diste a Dios una tabla en blanco, como Moisés, ¿recordarás? Sí, quizás vos le diste muchas veces a Dios una tabla en blanco y en algún momento de enojo revoleaste la tabla, ¿sí?, y destruiste todo lo que Dios venía escribiendo en ella. Por eso en estos días, ¿no?, yo quiero animarte a que vuelvas a darle a Dios tablas en blanco, ¿no? Y que al hacer esto vuelvas y puedas dejarlo a Él, que sea Él el que escriba. Deja que Dios escriba en vos. Deja que Dios te enseñe. No te aferres a los prejuicios, no te aferres a los conceptos que te encierran a una realidad que aún puede ser
mucho mejor que la que estás viviendo actualmente hoy. Hay una realidad que puede ser mucho mejor para tu vida. Por eso no desistas, por eso atrévete a presentarle a Dios esas tablas en blanco y deja que sea Él el que comience a escribir de acuerdo a este diseño, de acuerdo a lo que Él ya predestinó, a lo que preparó y aún a lo que Él está viendo de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu conyugazgo. A veces hay personas que llegan a Dios, nos ha pasado, ¿no?, en muchos casos, y que llegan literalmente destruidas, ¿sí? Personalmente, familiarmente, llegan en esta condición. Y muchas veces uno le ha soltado un principio de la palabra de Dios, le ha soltado lo que la palabra dice, y lo primero que ellos responden es: lo que pasa que yo opino, a mí me parece que esto es así, ¿sí? Yo creo que esto es así, a mí me parece, y demás, ¿no? Y a veces nos ha pasado, por eso que es bueno también poder visualizar esto, que si yo realmente manifiesto que sé tanto, ¿no?, y que de repente lo que estoy poniendo en palabras como una opinión bien argumentada, eso mismo fuera tan efectivo y fuera así como yo lo digo, ¿por qué muchas veces esas vidas, por qué muchas veces tu vida, aún más profundo, por qué tu familia se encuentra como se encuentra? Y esto no tiene que ver ni viene en este sentido de condenación, sino de que muchas veces estamos más predispuestos para querer establecer lo que sabemos o solamente queremos enseñar, pero no lo es así en cuanto a aprender. Por eso que al entregarle tablas en blanco al Padre, debemos borrar todo lo pasado y disponernos a que Él nos enseñe realmente. Él sea el que escriba. Acá no hay experiencia, no hay edad, sino que acá se establece esta condición de fe, de disponibilidad, de poder realmente hacer esto en total confianza, en humildad y realmente reconociéndolo a Él. ¿Sí? A veces hay que aprender y muchas veces para aprender necesitamos callarnos y necesitamos dejar de opinar y más que opinar, empezar a mirar los resultados. Más que opinar, empezar a mirar los frutos. Porque quizás si nosotros hacemos esto, nos vamos a dar cuenta que eso que argumentamos o la teología que decimos conocer pueda llegar a ser muy buena, aún inclusive para enseñar en alguna congregación, en algún instituto bíblico, en algún seminario quizás, pero quiero decirte algo más profundo. ¿Sabes qué? Más allá de la teología, más allá de lo que uno pueda saber o no saber, puntualmente, tus hijos, ¿sí? Puntualmente, tus hijos viven de la vida que hay en vos. No viven de la teología que hay en vos. No viven de lo que vos sabés o de lo que vos podés evidenciarle a otros en cuanto al conocimiento. Viven de lo que vos vivís. Viven de lo que vos sos. Y vos sos y vivís con ellos, adentro de tu casa. Entonces, al mirar esto, uno entiende que en todos los ámbitos de la vida, cuando uno quiere incursionar en algo desconocido, uno necesita un maestro, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo quiero aprender inglés, tengo que buscar un teacher, ¿sí? Una maestra, un maestro. Claro, así se dice, ¿no? Bien, tengo... Aprendes inglés, bien. Vamos todavía. Y pareciera ser que, ante todas las cosas, uno necesita un maestro, y de hecho lo hacemos. Todos buscamos, lo manejamos de esta forma. Pero hay una sola área de nuestra vida que no queremos maestros.
¿sí? Y es el área de la vida. Si tenemos maestros para todos, excepto en la vida. ¿Y qué es lo que todos declaran? O la mayoría, no te metas en mi vida. Yo sé lo que hago. No es tema tuyo, no es problema tuyo. Yo sé lo que hago. Y es como que yo te diga ahora, y bueno, a ver, ponete a pintar un cuadro con lo que vos sabés. Y no hablo de lo que tienen la habilidad, de los que tienen la habilidad de hacerlo, porque sin duda lo van a hacer muy bien. Hablo de el común, normal, ¿no? Y general, de muchos de nosotros que quizás no tenemos esa habilidad. ¿Qué sucedería si ahora te pones a pintar un cuadro con lo que sabes? ¿Cuál sería el producto? ¿Qué terminaría pasando? ¿Cuál sería el resultado? ¿Y sabes qué? Es lo que termina pasando muchas veces en el matrimonio. Sale lo que sale. ¿Por qué? Por falta de equipamiento, por falta, ¿no?, de capacitación, por falta de disponibilidad a aprender. Y te vuelvo a repetir, no hay experiencia, no hay años, ¿sí? Dios nunca en el aprendizaje mira los años, sino que Dios mira la condición, la disponibilidad. Vos podés ser entrado en años, pero seguir teniendo un corazón que quiere seguir bebiendo de los diseños de Dios, de lo que Dios habla hoy, y de acuerdo a eso Dios te sigue permitiendo experimentar niveles nuevos. O podés cerrarte porque ya tenés cierta edad, que ya está, que nadie te va a enseñar nada, que ya sabes todo, y simplemente resignarte o conformarte con lo que hoy vivís. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos ver hoy, como iglesia que somos, que todo lo que Dios está soltando, ha venido soltando en esta semana, está soltando ahora, es parte de esta capacitación, es parte de este equipamiento. Dios puntualmente nos está permitiendo restauración, sanidad, y nos está permitiendo que podamos determinarnos a madurar. Y nos está equipando para que podamos tener familias sanas y familias sólidas. Familias sanas y familias sólidas. Vidas sanas y vidas sólidas. Dios nos está equipando. Dios nos está capacitando. Dios nos está impulsando a que nos determinemos a madurar y a que esto sea lo que comience a regir y a establecer esta condición y realidad en medio de este diseño. Por eso, debemos dejar de lado toda soberbia, ¿sí? Debemos dejar de lado toda indiferencia. Debemos dejar de lado todo egocentrismo. Y debemos romper con esto para poder presentarnos delante del Padre en una condición de poder decirle que queremos abarcar esta condición de aprendizaje, esta condición de que Él realmente nos enseñe y nos capacite para esto que nos está hablando, para esto que está poniendo delante de nosotros. Necesitamos aprender, ¿sí?, a aprender. Necesitamos entender que aún esto nos va a seguir desarrollando y va a seguir soltando crecimiento, porque aún aprendemos a aprender de Dios y aprendemos a aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que cuando miramos esto, si hay algo crítico en lo que nosotros, cada uno de nosotros debería especializarse, si hay algo crítico en lo cual cada uno de nosotros debería, ¿no?, establecer esto como varones y mujeres que somos, es en la materia de la vida, es en esto que Dios nos está hablando. ¿Sí? Puede ser que quizás vos te lleves costura a marzo y tu marido ande con alguna prenda rota, con algún botón torcido. Pero ¿sabes qué? Fallar en la vida duele. Fallar en la vida nos duele.
¿Sí? Vos podés pintar un cuadro bien, como te decía, o lo podés pintar mal. Ahora, ¿qué pérdida hay en eso? Ahora, ¿qué pasa en la vida de un médico? ¿Por qué hay un proceso largo de estudio en un médico? ¿Sabes por qué? Porque si un médico falla, lo que está en juego es la vida de una persona. Y todo lo que Dios nos está hablando, y todo lo que representa esta capacitación de Dios sobre nuestras vidas, tiene que ver justamente para la preservación de la vida. De tu vida, de la vida de tu conyugazgo, de la vida de la relación con tus hijos, de la vida de tu hogar. Para la preservación de la vida. Entonces, llévate a marzo matemática, ¿sí? Llévate a marzo otras cosas, no sé. Pero no te lleves a marzo vida. No te lleves a marzo vida. No te lleves a marzo disciplina. No te lleves a marzo dominio propio. No te lleves a marzo los frutos del Espíritu de Dios en vos. No te lleves a marzo justicia. No te lleves. Acompáñenos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. ¿Queremos traer justicia? ¿Queremos traer diseños? Las Escrituras nos traen un diseño vivificado por el Espíritu de Dios. Los diseños están siendo revelados. ¿A quién? A nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Empezar a capturar estos diseños. Empezar a capturarlos, a atraparlos. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, amén a esto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y sabes, aunque quizás tu matrimonio, ¿sí?, tu conyugazgo, esté dando hoy los últimos latidos, déjame decirte de parte de Dios que hay una esperanza de gloria para tu vida, que hay una esperanza de gloria para ese vínculo, que hay una esperanza de gloria para tu casa, que hay una esperanza de gloria para tu conyugazgo, que hay una esperanza de gloria para vos como esposo, como esposa, con tus hijos. Hay una esperanza de gloria. ¿Y por qué hay una esperanza de gloria? Porque un varón y una mujer en el Espíritu de Dios, guiados, gobernados, vivificados por el Espíritu, tienen todos los recursos para que esa relación conyugal, para que esa realidad del hogar, de la intimidad del hogar, pueda comenzar a brillar y pueda comenzar a resplandecer como la luz en las tinieblas en medio de cualquier lugar, resplandecer como la luz en las tinieblas en medio de las naciones de la tierra, en medio del lugar donde te encontrás, en medio de la situación que estés atravesando. Es su Espíritu estableciendo, vivificando, soplando sobre vos para que esto comience a manifestarse. Tan solo debes querer aprender y debes dejar de lado lo que vos crees, lo que te parece a vos, tu opinión, para que solamente y simplemente, como leía recién Jazz, puedas dejarte
redaguir, corregir, equipar, y que solamente sea el Señor el que escriba. Él es el que redarguye, Él es el que corrige, Él es el que equipa. Él, solamente Él. Y es el Señor el que quiere y debe empezar a escribir en vos, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Cuando entendemos que Dios habita sus diseños y los diseños de Dios siempre funcionan, ¿sí? Tenemos que entender eso, pero lleva un tiempo de seguir creciendo y seguir creyendo en fe y ser perseverantes en esto, ¿no? Se me viene la historia de Abraham que tuvo que confrontar un diseño, un antidiseño, digamos, de esterilidad en Sara, en su casa, ¿sí? Y le llevó años de fe, de perseverancia, de trabajo para poder establecer ese diseño de fertilidad, de vida en su casa. Aún vamos a algo más tangible, no tan lejos. Todos los testimonios que nos compartieron los chicos, ¿no? Algunos de enfermedad que les llevó un tiempo también establecerse en sanidad, ¿sí? Bajar ese diseño de sanidad y poder establecerlo en su hogar, establecer esto de unidad en fe, ¿sí? Ellos estaban confrontando un antidiseño de una casa dividida, ¿sí? De que no se ponían de acuerdo para nada. ¿Sí? Todo esto lleva una perseverancia, lleva un trabajo, ¿sí? El poder bajar un diseño, pero cuando entendemos que Dios habita ese diseño y no lo hacemos solamente para este deleite nuestro que hablábamos, sino cuando entendemos que cuando alcanzamos un diseño, cuando atrapamos un diseño, estamos trayendo satisfacción al corazón del Padre. Es ahí donde las cosas se ponen más interesantes, ¿sí? Porque ya no es por mi satisfacción o por mi deleite, eso es una añadidura que el Padre nos da. Pero cuando entendemos que debemos alcanzar un diseño para satisfacer el corazón de Él, para satisfacer el corazón del Padre, ahí entendemos que no se trata de mejorar, sino de alcanzar ese diseño, ¿sí? Es como decíamos, de ir paso a paso, pero no quedarme con él. Bueno, mejoré un poco, esto mejoró un poquito, está bueno, mejoré un poquito y me quedo ahí. No, sino ir mejorando hasta alcanzar ese diseño. Es lo único que nos va a llevar a poder hacer que este plano, tener este constructor, ¿sí? De nuestro lado, haga que funcione esto de establecer este ambiente de huerto, de deleite. Amén a eso. Cada generación, ¿sí? Tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ser luz y mediante esa luz poder alumbrar y dejar un legado, ¿sí? Poder dejar un legado que no es solamente, en este caso puntual, para los hijos biológicos. Y acá también entramos todos. ¿Por qué? Porque cada hombre y porque cada mujer que se levanta en justicia, en la justicia de Dios, en la tierra, imparte una luz, imparte un conocimiento de espíritu a espíritu. Y qué bueno es esto, porque quizás vos hoy no te encontrás en una relación conyugal, pero sí vos portás una vida. Y aún lo que vos hacés va a tener, ¿no?, una incidencia en aquello que vayas a manifestar. Y esa luz y esa vida que está en vos, vos sí la podés manifestar y dar a conocer en otros. Por eso que aún esto lo podemos aplicar en todo lo que somos. Lo podemos aplicar en la condición donde nos encontremos y en el lugar donde estemos. Y esto es tremendamente maravilloso porque manifiesta el amor de Dios para con nuestras vidas. Porque aún en el mirar esto, no solamente lo podemos enfocar, si bien puntualmente estamos hablando a lo que realmente sucede en el núcleo familiar. Qué bueno es también esto.
ser conscientes de esta realidad. Hay una responsabilidad de alumbramiento, hay una responsabilidad de impartición, hay una responsabilidad de legado. Y el legado viene por lo que vivimos, por lo que podemos manifestar, por el Cristo que nos habita. Entonces, para poder llevar esto a una conclusión y poder aún visualizar la aplicación que el Espíritu nos quiere entregar y así poder manifestar y evidenciar una transformación, un cambio a lo que nos toque vivir de ahora en más. Cuando una vida es sana, cuando una vida es libre, cuando una familia es sana, cuando una familia es libre. Te decíamos que una vida sana va a decantar por consecuencia en una familia sana. Entonces, vidas sanas, familias sanas. Cuando una vida es sana, cuando una vida es libre, cuando una familia es sana, cuando una familia es libre. En Juan 8, 31-32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y acá entendemos que como familias hemos funcionado en diseños bien intencionados, ¿sí? No quiere decir que somos un desastre. No, tuvimos una buena intención de, como decía Marce, algo que no hay, a veces no queremos un maestro de la vida, hemos tratado de funcionar lo mejor posible, ¿sí? Pero muchas veces las buenas intenciones no producen resultados, ¿sí? La revelación es lo único que nos lleva a los resultados que necesitamos. Es por eso que el infierno se te va a parar enfrente cuando quieras pelear por esta revelación de diseño, ¿sí? Es algo que vos lo bajás solo, ¿sí? Estos diseños están al alcance de todos, el cielo está a nuestra disposición. Amén. Entonces, por eso decíamos, todos estos chicos, los chicos que estuvieron compartiendo, que fueron descubriendo estas moscas que se le habían metido, ellos dijeron, bueno, esto no es normal, esto no tiene que estar entre nosotros, no nos conformemos a esto. Bueno, Señor, ¿qué hacemos con esto? Y es ahí donde el Señor le bajó el diseño y dijo, bueno, contra esto vos tenés que hacer esto. Entonces, cuando vos te parás en conseguir esa revelación, ese diseño, el infierno también va a querer venir contra eso. Entonces, tenés que ser perseverante, como decíamos hoy, tener mucha fe en seguir peleando por esos diseños para realmente poder llegar a volcar esto y volcarlo también a tus generaciones y a este legado que querés dejar. Amén. Podríamos definírtelo así. Cuando algo opera dentro de los límites establecidos, ¿sí? Hay un diseño. Y cuando en ese diseño nosotros podemos operar dentro de los límites marcados por el diseño, podemos decir que eso opera en libertad. Libertad no tiene que ver con hacer lo que a mí me dé la gana y aún en el querer hacer eso que a mí me dé la gana, violentar toda medida o parámetro ya establecido, ¿no? A mi antojo, a lo que a mí me parezca. Porque básicamente podemos decir que algo está roto cuando quebranta su diseño. Y decimos que algo funciona bien cuando opera dentro del diseño. Y me surge esta pregunta. ¿Qué vemos cuando algo funciona bien? ¿Qué vemos? Cuando algo funciona bien, vemos la funcionalidad establecida, vemos esa funcionalidad que hace que eso que fue creado con esa intención pueda llevarlo a cabo, pueda materializarlo, que la función para lo cual fue creado se pueda cumplir. Y cuando vos sos funcional al diseño y cuando el diseño establece este cumplimiento, ¿sabés qué va a pasar? Vamos a empezar a ver los frutos. Esto que te decíamos, hoy
vemos la autoridad de Dios en cada familia que compartió semana tras semana. ¿Por qué? Porque vemos los frutos de esa funcionalidad, los frutos de lo que Dios impartió y les enseñó en medio de este desarrollo y de poder alcanzar esto que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros respetamos los diseños de Dios, nos volvemos funcionales primeramente a Él. Cuando algo se sale de las leyes y de diseño para lo cual Dios lo creó, pierde su razón de ser, por ende pierde su funcionalidad. Por eso no nos puede dar lo mismo, por eso no podemos vivir y convivir con las moscas, por eso no nos podemos conformar, porque hay una medida mayor, porque hay un diseño que nos sirve de parámetro de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, todo movimiento del Espíritu en restauración y en reforma lo que busca es ayudarnos a vivir las leyes en las que Dios nos creó, a vos y a nosotros, a todos. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar nuestra vida conforme a cómo Dios la creó, para vivir en un estado mayor de plenitud y que aún la funcionalidad del cielo se manifieste en la tierra. Y simultáneamente, cuando esto pasa, es allí donde nosotros experimentamos nuestro máximo nivel de plenitud. Solamente así logramos establecer esto. ¿Amén? Y podemos decir que esa es la importancia, ¿sí? Esa es la importancia de poder conocer los diseños de Dios. Porque cuando yo veo los diseños de Dios, cuando yo entiendo y conozco los diseños de Dios, estoy viendo el plano original y me doy cuenta que quizás para poder llegar, ¿no?, a establecer ese diseño final me falte mucho, pero no me desanimo. ¿Sabes por qué? Porque tengo un parámetro, porque tengo una dirección, porque sé en dónde estoy encaminado, porque sé hacia dónde apunto, porque sé a dónde tengo que poner el foco. Amén. Y ahí no hay frustración, ahí no hay aún desánimo. ¿Por qué? Porque hay un parámetro, porque hay una medida a alcanzar, porque aún si me equivoco, me sacudo el polvo, me arrepiento, reconozco y sigo transitando este camino que me va a derivar en esta plenitud, en esta funcionalidad, en esto que Dios está abriendo sobre nuestras vidas, en esto que Dios nos viene equipando y nos viene impartiendo semana tras semana. Entonces, yo tengo una dirección, y si tengo una dirección, ¿sabes qué va a pasar? Vas a saber hacia dónde ir. Y cuando vos sabés hacia dónde tenés que ir, lo único que necesitas es empezar a trabajar en esa dirección. Empezar a trabajar en función de eso. Amén. Amén. Espero que lo puedas ver. Espero que lo puedas visualizar. Hay algo que el Señor está haciendo en esta noche. Y eso que el Señor está haciendo tiene que ver con esto. Dios en esta noche nos está entregando los planos. En esta noche Dios te está entregando sus planos. Sus planos para tu vida. Sus planos para este diseño de familia. Espero que los estés tomando. Espero que los estés atrapando, que los estés recibiendo en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos orar en esta noche para que esto que hemos intentado soltar sea el Espíritu de Dios en este momento estableciéndolo sobre tu vida, sobre tu casa. ¿Sí? Que esto que manifiesta Ezequiel 37 lo podamos declarar ahora.
que hoy podamos proclamar, podamos profetizar que el Espíritu de Dios en este momento sopla de los 4 vientos en favor de nuestras vidas, en favor de este diseño y en favor de lo que Él está mirando y está viendo para cada uno de nosotros. Amén. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar y que podamos tener unas palabras de oración. Papá, gracias. Gracias, Señor, porque es tan infinito tu amor, papá, que aún seguís trayendo incomodidad, Señor, en estas cosas que necesitamos, Señor, ver, que necesitamos aprender, que necesitamos crecer. Papá, gracias porque entendemos que tenemos la victoria, porque vos ya lo hiciste, que debemos solamente creerla, tomarla y caminar sobre ella, papá. Así que, Padre, revístenos, Señor, de valentía en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor, de determinación para poder seguir avanzando en esto que nos entregaste, Sí, papá. papá. Entendemos que esto es un poco de todo lo mucho, inmenso que hay por descubrir en esto que es diseños en familia, Padre. Y aún, Señor, oramos a favor de aquellas personas que están teniendo, Señor, situaciones dentro de su casa en lo que están manifestando descomposición, Señor, y están estas moscas entrando y molestando. Padre, ahora en el nombre Señor. de Jesús declaramos, como dice Ezequiel 37, que tu viento sopla de cada punto de ese hogar, Señor, para traer vida, Señor, para traer abundancia. Amén. Y para que este ambiente de huerto, este ambiente de Edén, este ambiente de deleite sea establecido en cada hogar, Padre. Amén. En cada hogar, Señor. Que pueda ser un ambiente, Padre, en donde a vos te guste estar, donde tu presencia pueda reposar, pueda hallar descanso, Padre. Sí, Señor. Te amamos y te agradecemos, Señor, porque sabemos que esto ya es así. Y lo tomamos en el sí y en el amén, Padre. Y tomamos, Señor, todas las herramientas y los recursos que nos das para poder trabajar en Amén. pos de poder seguir construyendo este ambiente de huerto Sí, en Señor. cada hogar, Padre. Te agradecemos, te amamos y te bendecimos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha permitido transitar juntos. Y también queremos agradecerte a vos, agradecerte por haber estado todas estas semanas, ¿no? Ahí firme, atento, apartando este día, este horario, ¿no? Semana tras semana para seguir recibiendo todo lo que Dios ha soltado, ¿no? En esto que quizás llega a su punto final hoy, no porque sea todo, hay muchísimo más que podríamos hablar y sin duda tocarlo desde otra profundidad, pero creemos y entendimos de parte de Dios que esto era lo que debíamos revisar y debíamos impartir, y por eso hoy le ponemos punto final, ¿no?, a esta serie de familias en diseño, y seguiremos caminando y avanzando en pos de lo que Dios abra y nos permita tocar. Obviamente, como lo hemos hecho hasta este día, lo seguiremos haciendo de ahora en más, pero sí muy agradecidos al Señor por equiparnos, por darnos luz, por venir a impartirnos de su vida y aún darnos las herramientas y darnos los recursos para que realmente podamos gobernar y podamos establecerlo a Él, siendo la plenitud aún de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras relaciones. Y por eso queremos animarte, queremos invitarte a que no te quedes simplemente en lo conceptual ni en los argumentos mentales, sino que puedas apropiarte de estas herramientas, de estos recursos que el Padre te ha entregado, y que puedas empezar a utilizarlos, que puedas empezar a emplearlos, que puedas empezar a ponerlos en práctica. Y déjame decirte que vas a empezar a ver los frutos, vas a empezar a ver ese poder, esa potencia, que no tiene que ver con lo que vos entiendas, que no tiene que ver con tu capacidad, sino que tiene que ver con esa vida en el Espíritu que viene a respaldar y a afirmar este tremendo diseño que está en el corazón de Dios, y que no solamente tiene mucha importancia en la atmósfera celestial, sino que también lo tiene y es fundamental acá en la tierra. Por eso
Te bendecimos y te desafiamos a empezar a caminar y a utilizar esto de ahora en más de acuerdo a donde te encontres. Damos muchas gracias a papá y te agradecemos a vos también por haber estado junto a nosotros en este tiempo. Paz del Señor, te amamos y que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu casa y todo lo que en este tiempo Él va a seguir haciendo. Amén. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá si tú creaste todo? El universo es tuyo. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá si tú creaste todo? El universo es tuyo. Sentado en tu trono rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono rodeado de gloria, honra
reinos se postran ante tu trono, generaciones se postran ante tu trono, todos los reinos se postran ante tu trono, todos los reinos se postran ante tu trono. Está sentado en un trono eterno, vestido de luz, admirable, alto y sublime. Eres Rey de justicia, ante ti todo pueblo, tribu y nación se postra tu majestad.